así el Salmo 124: ¿qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado de nuestro lado? Que todo Israel lo repita. ¿Qué habría ocurrido si el Señor no hubiera estado a nuestro favor cuando los hombres se levantaron contra nosotros? Vivos nos hubieran tragado entonces cuando su ira se encendió contra nosotros. Entonces las aguas nos hubieran anegado, un torrente hubiera pasado sobre nuestra alma. Hubieran pasado entonces sobre nuestra alma las aguas impetuosas, nos habrían ahogado hasta la vida misma. Bendito sea el Señor, que no nos ha entregado como presa a los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén, amén. Tome asiento por favor esta tarde. Quise leer en esta versión porque aparece en 9 ocasiones la palabra hubiera. ¿Lo notó? Hubiera, hubieran. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con nosotros?, dice el salmista. Y yo quiero que usted reflexione durante el sermón. Estaré desarrollando el tema y quiero que piense usted qué hubiera sido de usted y de mí si Dios no hubiera estado de nuestro lado en el 2025. Amén. En ese contexto quiero que vaya usted entrando al sermón, y el título del sermón de esta tarde es así: pudo haber sucedido, pero no sucedió. ¿Lo dice conmigo? Amén. Pudo haber sucedido, pero no sucedió. Amén. Es un salmo, el Salmo 124 es un memorial. Es un salmo para recordar, escuche bien, es un salmo para recordar. Es un salmo que es un canto de victoria, como lo que hoy estamos celebrando. Es un canto de victoria por estos días transcurridos. 363 decías, Marco. 63. ¿Cuántos faltan para el cierre? 362 días en que podemos decir que este salmo es un salmo de victoria. Es un salmo de gratitud, como estábamos en la mañana en la escuela dominical meditando los que estuvimos aquí presentes. Es un salmo, el 124 es un salmo que nos invita, escucha bien, a voltear hacia atrás en retrospectiva, en mirar hacia atrás en lo que nos ha pasado el 2025, sean cosas agradables o sean cosas desagradables. Y hoy seguimos vivos, y hoy seguimos caminando, y hoy seguimos aquí en la casa de Dios otra vez, porque Dios ha estado de nuestro lado. Amén. Yo digo amén, usted también dice amén, amén. Seguimos así porque Dios ha estado con nosotros. Amén. Y Pablo dice a los romanos de esta manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Un salmo precioso. Todos los salmos son hermosos, pero repito, el Salmo 124 es un salmo memorial. Ahora, hay salmos, si usted puede ver en su Biblia, los salmos se clasifican de diferentes formas. Hay salmos de gratitud, la mayoría de ellos son salmos en que el salmista agradece a Dios por algo que le ha dado. Hay salmos de adoración, también exclusivamente para adorar a Dios. Hay salmos mesiánicos que hablan acerca de los sufrimientos que padecería Jesús cuando en futuro iba a tocar esta tierra. Muchos salmos son mesiánicos porque hablan, repito, de que cómo Jesús fue tratado, cómo fue maltratado, fue clavado y demás. También hay salmos de oración. Hay salmos también de arrepentimiento. El Salmo 51, ¿quién no conoce el Salmo 51? Un salmo de arrepentimiento, cuando David reconoce que pecó delante de Dios, y es un salmo completamente dedicado a arrepentirse delante de Dios. Pero también en la Biblia hay un grupo de salmos, del Salmo 120 al Salmo 134, usted puede verlo en su Biblia,
Y esos salmos, ese es un grupo selecto por el pueblo judío, donde esos salmos usted va a encontrar en el título del salmo, salmo de ascenso. Vea usted su Biblia ahorita y no me niegue que va a decir salmo gradual. ¿Lo vio? Salmo gradual. Bueno, ¿por qué del salmo 120 al salmo 134 están dentro de un grupo clasificado como salmos graduales o salmos de ascenso? ¿Por qué? Le explico. Israel 3 veces al año, obligadamente el pueblo judío tenía que subir a Jerusalén a adorar, tenía que ascender. Israel o Jerusalén, el templo, más bien dicho, el templo estaba en un monte, estaba en alto, y para llegar al templo, aparte que estaba en un monte alto, también había escaleras. Había que escalar, había que subir, por eso se les conoce como salmos de gradas. ¿Has escuchado la palabra gradas? Voy a subir las gradas. Por eso se le llama salmos de ascenso. Van subiendo y el pueblo judío subía, repito, 3 veces al año para celebrar las 3 fiestas más importantes del pueblo judío. Una de ellas era la fiesta de Pesach, en hebreo Pesach, la fiesta de la Pascua. Pesach significa pasar, porque cuando Dios está liberando al pueblo judío de la esclavitud de Egipto, la última plaga, recuerda que Dios les pidió que sacrificaran un cordero y que pusieran sangre en los dinteles, porque ese día iba a pasar el ángel de la muerte, iba a pasar por ahí, iba a Pesach, a Pascua, iba a pasar el ángel, y en el hogar donde no hubiera la sangre untada en el dintel, en ese hogar iba a haber muerte del primogénito. Y entonces el pueblo judío estaba obligado, pero en gratitud, a subir a Jerusalén y celebrar Pesach, celebrar la Pascua. Después la otra fiesta, 50 días después de Pesach, celebraban la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la cosecha, lo conocemos como el Pentecostés. 50 días después ellos recordaban que Dios era por Dios, por su mano, habían cosechado, habían tenido grandes victorias en la cosecha. Entonces ellos subían cantando ese Salmo 124. Imagínense, deletreando el Salmo 124 y cantando cuando van subiendo a Pesach, cuando van subiendo a Shavuot. Y luego había la tercera, la fiesta de Sukkot, la fiesta de el tabernáculos, amén. Tenían que celebrar, el pueblo tenía que salirse de la casa, olvidar las comodidades, olvidar la televisión, vamos a pensarlo así, olvidar el celular. Ay, qué difícil, ¿verdad? Soltar el celular es pecado, hermano. Soltar todas las comodidades y hacer una enramadita, una casita de diferentes árboles. Y entonces el pueblo de Israel se sentaba y tenía que dejar el cielo un poquito abierto, el techo, para recordar que el tiempo que estuvieron peregrinando por el desierto, la única providencia de Dios fue la que los salvó. Amén. Porque Dios estuvo de su lado. Entonces estaban celebrando esas 3 fiestas y al ir subiendo Israel cantaba. Recordaba cómo Dios los había salvado de Egipto y decían, es que si Dios no hubiera estado de mi lado, dice en el Salmo 124, si Dios no hubiera estado de mi lado cuando estuvimos de esclavos también allá en Babilonia, si Dios no nos hubiera liberado de todos nuestros enemigos, ellos van cantando, van subiendo. Imagínate una peregrinación, adorando a Dios, porque el hubiera no pasó. Como el título del sermón, pudo haber sucedido, pero no sucedió. Dios estuvo de su lado. Amén. Aleluya. Entonces ellos celebraban estas fiestas. Ahora, quise que leyéramos esta versión, porque en 9 ocasiones aparecen estas palabras: hubiera, habría. No sé si lo resaltaron ahí los muchachos, pero bueno, hubiera, habría, hubieran, hubiese. ¿Qué significan estas palabras?
son formas del verbo haber que expresan situaciones hipotéticas pasadas que no sucedieron, pero que nos hace pensar otra vez, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera estado con nosotros? ¿Está conmigo? Amén. Es algo hipotético. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera estado contigo este 2025? Vamos hacia allá. ¿Qué pasaría? Cosas que no ocurrieron. Por ejemplo, déjeme darle algunos ejemplos un poquito prácticos. ¿Qué hubiera pasado si usted, en lugar de nacer en México, hubiera nacido en Inglaterra? Pues hablaría, por lo menos no hablaría español, amén. Podría ser, ¿quién fue la reina? Bueno, Margarita pensó muy alto, pudiera ser la reina de Inglaterra. Pues no hablarías español, por lo menos. Y déjeme digo algo que les va a doler a algunos. No le irían a los Tigres, le irían al Manchester City. ¿Verdad que sí? Porque ya me fui mal, ¿verdad? Pero no pasó así. ¿Qué hubiera pasado si hubiera nacido en un lugar de millonarios? ¿No ha pensado usted de repente, oye, ¿por qué no nací en un lugar de millonarios? ¿Quién ha pensado esta locura? Nada más yo. Pues a lo mejor andarías en un Ferrari usando ropa de marca, pero seguramente muy lejos de Cristo. Ahora, usted no ha pensado, estamos casados. Yo no lo he pensado, amigas. Yo nomás lo voy a decir como voy en el sermón, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera casado en lugar de con Carolina, me hubiera casado con Petrita? ¿O qué hubiera pasado si Pepe, en lugar de casarse con Yadira, se hubiera casado con... Ya está pensando, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí me explico? El hubiera. A lo mejor tuviera hijos rubios, ojos azules, no. Pero el hubiera, hermanos, el hubiera decimos como que el hubiera no existe, ¿verdad? Es una frase que conocemos. Es que el hubiera no existe. Pero pues sí existe. Y déjeme decirle que está en la Biblia. Salmo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado. David otra vez puede usar esta palabra, el hubiera. Es que si Dios no hubiera estado conmigo, me hubiera desmayado porque los hombres me hubieran tragado vivo. Amén. O sea, el hubiera sí existe, pero otra vez el salmista está pensando en un caso hipotético. ¿Qué hubiera sido de él si Dios no estuviera con él? Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan 11:21, y Marta le dijo a Jesús, si hubieras o si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y es cierto. O sea, Dios no estuvo ahí. Pero Dios tenía otro propósito. Un milagro poderoso que alcanzó a muchos judíos, a muchos religiosos de aquel tiempo, el haberse el Señor tardado un poquito, que no, Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Amén. Pero es un Dios de propósito. Ahora, en el año 2025, si Dios no hubiera sido fiel, misericordioso, bondadoso, protector, nuestra historia sería otra, hermano. No sé si lo han analizado así. Nuestra historia sería otra, sería muy diferente. Porque la mañana que escuchaba yo los testimonios, yo escuchaba cosas que Dios hizo grandes y poderosas en la iglesia, amén. Y algunos que no estuvieron en la mañana, sé que también en ustedes Dios hizo cosas grandes y maravillosas. ¿Qué hubiera pasado de ustedes si Dios no hubiera estado con nosotros? Hagamos una lista entonces. Hagamos una lista. ¿Qué hubiera pasado si en esa enfermedad o en ese accidente Dios no hubiera estado de tu lado? Hubo protección, hubo providencia, hubo respuesta a problemas este 2020. Sí, los hubo. Para los estudiantes hubo exámenes aprobados. Amén. Hubo promoción en el trabajo. Hubo negocios que se aperturaron este año. Sé que sí. Amén. Hubo salvación, hubo perdón de pecados. ¿Qué hubiera sido de Dios si no hubiera perdonado tus pecados este año? Porque de que fallamos, le fallamos a Dios, ¿o no? Y nos arrepentimos. Y Dios tuvo misericordia y nos perdonó nuestros pecados. Oiga, qué lindo se siente cuando
¿Sabes tú que te equivocaste con Dios, que le fallaste a Dios, que ofendiste a alguien, que ofendiste a Dios, pero que vienes a su casa, te arrepientes, le pides perdón y Él promete que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado? Ay, hermano, entonces te vas ligero, sin carga. Bueno, ¿qué hubiera sido de ti o de mí si Dios no nos hubiera limpiado de nuestros pecados? Todos los días que puedes tú acudir a la presencia del Señor, arrepentido, y oras que te limpie con su sangre, el Señor lo va a hacer. Amén. ¿Qué hubiera pasado de esto? Amén. Ahora, gracias a Dios que en el 2025 Dios estuvo con nosotros. Dios estuvo con nosotros. Me llama la atención poderosamente el Evangelio según San Mateo. Por cierto, el Evangelio según San Mateo significa regalo. ¿Sabía usted? ¿Quién se llama Mateo por aquí? ¿El hijo de Claudia está por aquí, Claudia? Mateo significa regalo, el regalo de Dios. Y qué bueno que el regalo de Dios es su presencia. Y me llama la atención porque Mateo capítulo 1, versículos lo van a poner por ahí, empieza Mateo el evangelista diciendo acerca de que Dios estuvo con nosotros y llamará su nombre Emmanuel, que significa, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo empieza Mateo? Diciendo que Dios estuvo en el 2025 y está con nosotros. Amén. Pero luego termina Mateo capítulo 28, verso 20, cuando Jesús mismo dice, hey, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, Dios estuvo y está con nosotros hoy mismo y todo el 2025. Amén. Gracias a Dios por esa presencia maravillosa. Y podemos decir como leíamos al principio, Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Permítame tantito, por favor. Hay tres figuras o tres metáforas que el salmista David nos presenta en este Salmo 124. Tres metáforas. Y son figuras que él habla para hacer entender al pueblo de Israel y por ende también a nosotros, a usted y a mí, qué hubiera pasado si Dios no hubiera estado con nosotros. Y la primera figura, bueno, son figuras que hablan acerca de peligro, acerca de dificultad, de opresión, enemigos reales que tuvo Israel, que tuvo David, pero que también David no se queda ahí solamente exaltando los peligros, los problemas. David exalta más, no más los peligros, exalta al Dios poderoso sobre los milagros. Amén. O sea, él hubiera pasado Dios sobre esos peligros tan tremendos. Y la primera figura, la primera metáfora que David observa, habla acerca de los enemigos. Dice, ¿qué hubiera sido si los enemigos, no, qué hubiera sido si Dios no estuviera con nosotros? Los enemigos nos hubieran tragado vivos. Es una metáfora. Aquí David en el Salmo 124, en retrospectiva, David está viendo lo que pasó con el pueblo de Israel. Cómo Dios los salvó de la esclavitud de Egipto, cómo Dios los salvó de todos los enemigos que tuvo Israel. David está viendo, repito, el pasado. Y David dice, bueno, si Dios no hubiera estado con Israel, los enemigos se los hubieran tragado vivos. Pero también está viendo su misma persona. David está viendo cuando él fue y peleó contra Goliat. ¿Se acuerda esa historia? Que Goliat decía que se lo iban a echar a los perros para que se lo comieran. Está pensando qué hubiera sido si Dios no hubiera estado con él. Y dice el Salmo 27, versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Bueno, es que hay veces que podemos tener enemigos que no vemos, pero que la intención de los enemigos es dañarnos, ¿cierto, Isidro? Hace poquito te pasó un asalto terrible que tuvo mi cuñado. O sea, el enemigo te quiere hacer daño. Y David dice, oye, querían comer mis carnes, pero ellos tropezaron y cayeron porque Dios estuvo conmigo. Amén. ¿A qué enemigos nos enfrentamos en el 2025? Haz un análisis. ¿A qué enemigos te enfrentaste o me enfrenté yo en el 2025? Aparte de la carne, tu carne. Este es un enemigo que siempre estamos luchando con la carne.
Aparte del mundo, aparte del diablo, que el Señor lo reprenda, ¿qué otro tipo de enemigos nos hemos enfrentado en el 2025? Y llamo enemigos porque de alguna manera lucharon contra ti, lucharon contra mí. De alguna manera esos enemigos quisieron hacernos daño. Esos enemigos nos lastimaron, a lo mejor no personas físicas, pero por ejemplo, ¿quién nos enfrentó este 2025 a enfermedades? Sí, enfermedades terribles. Problemas económicos, seguramente sí. Enemigos en el trabajo, sí. Enemigos en la escuela, temor. Y más allá de esto, más allá de enemigos, tal cual menciono, enemigos espirituales que lucharon contra ti para que tú te desanimaras de seguir buscando a Dios. Es un enemigo, por ejemplo, un sueño espiritual. Estás dormido espiritualmente, la indiferencia, el trabajo excesivo, impureza sexual, pecados de la lengua, enojo, ira. Muchos de esos enemigos se enfrentaron a mí y a ti este 2025 y querían tragarnos, querían comer nuestras carnes, como dice aquí el salmista. Pero fíjate bien lo que dice Romanos, es una promesa para ti, para mí, no solamente este día, siempre. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios está de nuestro lado, hermano. Amén. A pesar de que tengas enemigos así tal cual que te quieran lastimar, en esta tarde cree la palabra de Dios. Antes en todas esas cosas que tú te enfrentas, todos los enemigos, dice que somos no vencedores, más que vencedores. Y una vez expliqué por qué ese término da el apóstol Pablo, ¿se acuerda? O sea que no es lo mismo ser un vencedor a ser un más que vencedor. ¿Hay una diferencia? ¿Habrá? ¿Dónde está la diferencia en ser un vencedor y un más que vencedor? Yo decía que es como, por ejemplo, tú vas corriendo una carrera y un premio de $1 millón, imagínate, $1 millón, y tú vas corriendo la carrera y tú la ganas. Yo soy vencedor, ¿sí, amén? Pero resulta que le doy $1 millón a mi esposa. ¿Qué es ella? Más que vencedora, pues no hizo nada. Y así pasa, hermanos, ¿saben? Literalmente así nos pasa a todos los varones. De verdad que sí, varones sufridos y abnegados. ¿Por qué dice Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores? Mira, lindo, porque Jesús es el que venció en la cruz del Calvario. Él fue el que dio su vida, el que derramó su sangre fue Él. Él es el vencedor. Pero luego pone, la victoria suya te la pone a ti y a mí. Entonces tú y yo somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios, porque somos más que vencedores. Aleluya. La segunda figura que David observa en el Salmo 124, dice David en el Salmo 124, el torrente de aguas nos hubiera arrollado. Las tormentas de las aguas nos hubieran arrollado si Dios no hubiera estado con nosotros. ¿Alguna vez alguno de ustedes pasó por una situación de estarse ahogando en el agua, en el río, en un río? A mí me pasó. Es algo terrible. Un miedo terrible. Y más cuando no sabes nadar. Dice el salmista, si Dios no hubiera estado con nosotros, los torrentes de las aguas, las tormentas nos hubieran inundado, nos hubieran arrollado, nos hubieran ahogado. En la Biblia hay varias tormentas y las más conocidas son la tormenta cuando Jesús rescata a los apóstoles cuando van en la barca, recuerda. Es una tormenta muy conocida, pero yo quiero tocar esta tarde para hablar de las tormentas y entender un poquito el punto. Quiero hablar de la tormenta de Pablo en Hechos 27. Cuando tenga tiempo en su casa, léala. Pablo en Hechos 27 relata el médico amado Lucas, relata cuando Pablo iba de prisionero a Roma para ser juzgado ante César. Y Pablo no iba solo, Pablo iba con una serie también de esclavos, tripulación.
Iban 276 personas en esa embarcación por el mar Adriático. Y en ese mar Adriático, ese barco que va ahí navegando, de repente se les presenta un huracán, un viento huracanado llamado ¿cómo? Euroclidón, un huracán tremendo, terrible. Y entonces Pablo y los 275 personas que iban ahí, hermanos, empezaron a asustar. ¿Quién no? Una tremenda tormenta. Imagínate un huracán, en tu casa un huracán te tumba el techo. Imagínate en el barco. ¿Cómo estaría Pablo? Imagínate, ¿cómo estaría Pablo y todos los que van ahí? Asustados, temerosos. Y Pablo en una ocasión dice ahí, oye, pasaron varios días, dice Pablo, que no veíamos ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, no veíamos nada. Estaba completamente cerrado. Imagínate la tormenta tan tremenda. Y la tormenta fue tan dura que tuvieron que aligerar el barco, dice la historia. Aventaron todo lo que no iban a utilizar. Y al final sabían que iban a morir en esa tormenta. Pero entonces, ahí cuando las aguas parecía que los iban a inundar, que los iban a arrollar de arroyo, de agua, dice que se le presentó a Pablo un ángel del Señor, amén. Habló un ángel del Señor. Pablo, no tengas miedo. Estoy contigo, Pablo. Ninguno va a perecer de los que están aquí. Nadie se va a morir. No te van a arrollar las aguas, no te van a inundar. El barco se va a destruir, pero todos van a salir sanos y salvos. Las tormentas no lo arrollaron a Pablo, hermanos, porque el ángel se le apareció ahí, porque Dios estuvo con él. Pero ¿qué hubiera sido si Dios no hubiera estado con Pablo ahí? Las aguas los hubieran arrollado. Las aguas en la Biblia, hermano, amigo que nos visitas, que eres bienvenido. Dios les bendiga a todos los que nos visitan, hermanos que nos están viendo en internet. ¿Qué representan las aguas en la Biblia? Representan caos, angustias, peligros, incertidumbres, deudas impagables, enfermedades que avanzan. Son aguas que te quieren inundar. Conflictos sin resolver, noches sin dormir, miedos que regresan. Eso representan las aguas en la vida del ser humano. Es un caos terrible que te sientes que te llega el agua hasta el cuello. Por eso dice el Salmo 124, ay, es que las aguas nos hubieran arrollado. Yo sé que en el 2025 muchos de los que estamos aquí se han sentido que se están ahogando, ¿cierto? Y lo digo con todo respeto. Pero quiero decir una máxima en este 2025. Aunque las aguas subieron, no te ahogaron. Aunque los ríos rugieron, no te arrastraron. Aunque las tempestades cayeron, tu vida, tu casa, tu familia no cayó. Amén. Porque tu vida está fundada en la roca que es Cristo. Amén. Yo lo digo, gloria a Dios. Amén. Las aguas no nos arrollaron porque el hubiera en Dios, si existe, Dios estuvo con nosotros. Amén. Aleluya. Y mira lo que dice Isaías, una promesa que como me encanta a mí esta promesa. Isaías 43, del 1 al 2. Pepe compuso un canto, Pepe lo canta, algo así. Dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya, gloria a Dios. Dios está con nosotros, hermano. Dios estuvo con nosotros en el 2025. Gracias a Dios por su protección, porque aunque las aguas llegaron hasta aquí, no me ahogaron. Aquí estoy en su casa. Aleluya, gloria a Dios. La tercera metáfora, la tercera figura que David ve en el Salmo 124 es impresionante. David mira el lazo del cazador. Dice David, el lazo del cazador se rompió y nuestra alma escapó cual ave. El lazo se rompió y nuestra alma escapó cual ave. Porque Dios estuvo con nosotros. David compara aquí en el Salmo 124, compara a Israel, porque está hablando de Israel y a su pueblo, con un ave que escapó de la trampa del cazador.
Y también lo describe en el Salmo 91, verso 3 y 4. Fíjate bien lo que dice Salmo 91, 3 y 4, paralelo a este salmo. Él te librará del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Seguro, escudo y adarga es su verdad. Hace poquito mi hijo compartía un sermón. ¿Recuerdas, hijo, que hablaban de un video que estaba por ahí de un águila? No sé si alguien lo vio, un águila que está nevando. Está el águila primero así, está tranquila y el clima está normal, pero empieza a caer nieve. Y el águila al principio se le ven todas sus plumas tal cual y después se empieza a llenar de nieve y se empieza a ver blanca completamente, congelada el águila. Y uno pensara en ese video que el águila va a morir. Y pasan, la cámara la ponen en rápida, velocidad rápida, en señal de que pasó un día, seguramente 2 días, no sé cuántos días pasó. El águila estuvo allí. La nieve siguió cayendo. Y después empezó a avanzar la cámara, el hielo se derrite y la águila solamente se sacude. Se sacude, levanta sus alas y debajo están 3 pollitos bien gorditos ahí los pollitos ahí. Ahí como diciendo, ¿qué está pasando afuera? ¿Qué está pasando? Hermano, dice, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estaremos seguros. Amén, aleluya. Hermano, así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Ahora, librar a alguien de las cadenas no es tan fácil cuando esa persona que está encadenada no tiene las suficientes fuerzas. No fácil te liberas de una presa que cayó en una trampa. Pregunto, ¿se libera fácil una presa? Va a morir. Un pajarito que cayó en una trampa va a morir. Cualquier animal que es atrapado en una jaula va a morir ahí preso. Bueno, yo quiero hacer alusión a esta metáfora con la historia de cómo Pedro fue liberado del lazo del cazador. El apóstol Pedro, y está en Hechos capítulo 11, también léalo en casa. En Hechos capítulo 11, para representar esta metáfora, dice la historia que en aquel tiempo el rey Herodes, en tiempos de Jesús, en aquellos tiempos, el rey Herodes se quería congraciar con los fariseos, con los judíos, y entonces empezó a atrapar a los cristianos, los empezó a apresar. Y más allá de apresarlos, dice la Biblia que el rey Herodes mandó matar a Jacobo, el hermano de Juan, el Boanerges. Lo mandó matar y vio que les gustó a los judíos y iba subiendo, el rey Herodes iba subiendo de nivel en cuanto a apresar a los cristianos, los iba apresando. Apresó a los cristianos, mató a Jacobo. ¿Y qué seguía? Matar la corona, en ese tiempo a Pedro. Dice que lo mandó a apresar a Pedro. El capítulo 11 de Hechos. Manda a traer preso a Pedro, le pone 4 guardias o 4 grupos de soldados, de 16 soldados para tener a Pedro apresado en la cárcel. Y había varias puertas ahí en la cárcel. Había una puerta, la puerta más férrea, más dura, se le llamaba la puerta de hierro. Una puerta en verdad infranqueable, invencible la puerta. Y más adentro había otra puerta. Y luego allá en el tercer nivel estaba Pedro, el apóstol, con cadenas. Imagínate qué tipo de criminal pensaban que era Pedro. Estaba encadenado Pedro y a un lado tenía un soldado romano con cadenas y a otro lado otro soldado romano. Más 14 soldados que lo estaban cuidando allá. Yo pregunto, ¿el apóstol Pedro estaba preso? ¿Estaba apresado Pedro? Claro que sí, hermano. Estaba fundido ahí. No se podía liberar él. Pero dice la Biblia, y eso me encanta, que de repente cuando Herodes quería, una noche dice, Herodes pensaba mandar traerlo para matarlo. Dice que el ángel del Señor se presentó ahí en la cárcel. Ahí se presentó el ángel del Señor. Amén. Y tocó a Pedro y le dice, Pedro, despiértate, levántate, Pedro. Y dice que las cadenas se cayeron.
Se rompió el lazo del cazador, las cadenas se rompieron y el ángel le dice a Pedro: Pedro, cíñete, ponte el cinto, ponte la ropa, ponte las sandalias, ponte el manto y vámonos, Pedro. Y pasan la primera puerta, la puerta más, la sencilla, y luego pasan, se abre la puerta, la puerta de hierro se abre y el ángel saca a Pedro a la calle y lo saca a la calle a Pedro, y cuando Pedro voltea ya no ve a nadie, pero se dio cuenta que el ángel del Señor lo había liberado del lazo del cazador, que se habían roto las cadenas. Amén. Y ya después Pedro se fue a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo hay situaciones en las que tú no te vas a poder liberar de algo que te está atando? Yo no me voy a poder liberar de un vicio que tengo, tal vez no me voy a poder liberar yo solo. Cuando me siento preso de algo, de una situación, de una persona, de una circunstancia, y que tú no puedes, reconoce que no puedes, pero ve a aquel que sí puede liberarte, amén, que puede romper el lazo del cazador, que te puede sacar de la cárcel, y ese se llama Jesucristo. Amén. Aleluya, hermano. Dios trae libertad a la vida de las personas. La vida cambia cuando Dios nos da libertad. Hace unos días, hablando de esto del lazo, mi esposa es testiga, un pajarito cayó en una trampa. Y era triste ver al pajarito ahí. Fui y lo liberé. Quedó lastimado. Lo curé, le di alimento, le di agua y a volar. Yo me sentía a gusto. Y yo creo que cuando tú y yo somos liberados de algo que nos esclaviza, nos sentimos liberados, como Dios rompe los lazos que nos atan. Yo aprecio y valoro como en el 2025, hablando de mi persona, y quiero que pienses en tu persona, como el Señor en el 2025 y tiempo atrás Dios me libertó, rompió lazos que tenían, o me salvó de situaciones en que yo podía morir. Yo aquí apunté algunas de las situaciones que Dios rompió el lazo de muerte que había para mí. Primera, cuando les platiqué del golpe del torno en la máquina, Dios me sacó de ahí. El torno no me mató. Un tráiler que iba a embestirme, que iba directo a mí, el tráiler no me mató. Dios rompió ese lazo. Amén. Una explosión aquí en la bodega lleno de telas, explosión completa. Dios me salvó de ahí. Del COVID, Dios me salvó. De la vista, Dios me salvó. ¿Y a ti? Del COVID, hermana Pati, que decía en la mañana. ¿Quién más? ¿Quién decía en la mañana de accidentes? Margarita, de su mano. ¿Cómo la pierna? No estarías con la pierna completa que la tienes ahorita, estaría la pierna mocha. ¿Sí me explico? Y cada quien tendrá una situación que Dios lo ha liberado, que ha roto el lazo del cazador, y tú saliste libre en el nombre de Jesús. Amén. De alguna situación triste o difícil que tú pasaste, Dios te liberó de ahí. Aleluya. Ahora, no fue coincidencia, hermanos, le llamamos diosidencia. Amén. Es una diosidencia porque Dios ha estado con nosotros este 2025. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera estado con nosotros? La buena noticia, y como termina el Salmo 124, la buena noticia del Salmo 124 es que lo que pudo haber sucedido, no sucedió. Porque el socorro, la ayuda, el auxilio no vino del gobierno, hermano, no vino del dinero, no vino de los amigos, no vino de la suerte. Nuestro socorro vino de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dice el Salmo 121, un salmo también gradual. ¿Aprendió que los salmos graduales cuáles son, hermanos? Los que van subiendo. El Salmo 121, un salmo bien conocido también. Este salmo lo cantaban también los judíos. Y yo quiero que usted lo lea conmigo, aquí está. El salmo que habla del socorro, porque así termina el Salmo 124, dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará a tu pie el resbaladero.
Amén, aleluya. Él es mi socorro, viene de Jehová. Amén. Me encanta cómo David empieza el salmo e invita a Israel a hacer algo que vamos a hacer ahorita usted y yo. Cuando David está hablando de estos supuestos hubieras, dice David a Israel: que lo diga Israel, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado, que lo diga. Yo me imagino que todo Israel empezó a decir: si Dios no hubiera estado con nosotros, y lo repetían todos. Bueno, yo le quiero pedir esta tarde que lo diga Rosa de Sarón: si Dios no hubiera estado con nosotros este 2025, ¿qué hubiera sido de nosotros? Amén. Yo le pido que se ponga sobre sus pies y le voy a pedir algo, dos cosas. Fíjese bien lo que vamos a hacer para cerrar este sermón. Va a salir de su banca y le va a decir por lo menos a tres personas, dígale: si Dios no hubiera estado contigo, ¿qué hubiera sido de ti? Empieza a salir, dígaselo a alguien. Y luego vamos a algo muy diferente. Aleluya. Sí, si Dios no hubiera estado contigo, ¿qué hubiera sido de ti? Abrace al hermano, abrácelo y dígale: gracias porque Dios sí estuvo conmigo. Dios sí estuvo conmigo. Aleluya. Gracias a Dios porque Dios estuvo con nosotros. Amén. Un hermoso 2025. Chava, qué bueno que Dios estuvo contigo, Chava, y no te soltó, Chava. Dios te bendiga. Chuy, qué bueno que Dios estuvo contigo, con cada uno de ustedes que están aquí presentes. Qué bueno que Dios estuvo con cada uno de ustedes. Roberto, Alberto, qué bueno que Dios estuvo contigo y va a estar contigo, Roberto. Amén. Hay una cosa: si Dios no hubiera estado con el hermano Juan Sierra, su corazón se hubiera parado, ¿cierto, varón? Si Dios no hubiera estado con el hermano Freddy, con el hermano, con todos ustedes, pero qué bueno que Dios estuvo con nosotros. Yo quiero pedirle algo y atienda el llamado. Israel se acercaba y venía avanzando. Se acercaba al lugar de reunión en familia para reconocer que Dios había estado con ellos, y subían a adorar juntos. Yo te quiero invitar a que te traigas a tu familia. Si Dios estuvo contigo, tráete a tu familia y ven a adorar con nosotros. Ven a adorar. Y hay un canto que van a cantar los muchachos que se llama Dios cuida de mí. No te quedes en la banca, porque en verdad, hermano, Dios estuvo contigo. La mamá de Marianita, su abuelita, vengan, Dios estuvo con ustedes también. Pásele, tráigase Marianita, tráigase todo. Sara también, véngase hermana Sara, véngase todos, vente Roberto Conchuy, véngase todos, hermano Juan, véngase todos. Tenemos muchos motivos, hermano. No te quedes allá, es un salmo gradual de ascenso. Ven y dile a Dios: gracias porque en verdad estuviste con nosotros, Señor. Gracias. Cierra tus ojos y, hermano, cuenta tus motivos. El hubiera no existe. Dios sí estuvo con nosotros y seguramente lo va a estar en el 2026, así como estuvo en el 2025. Dile: gracias, Señor, por estos 363 días que has estado con nosotros, que nos has cuidado, Señor. Gracias por cuidarnos, porque rompiste el lazo del cazador. Gracias, Señor, porque no nos ahogaron los ríos, las tormentas, Señor, porque no nos comieron vivos los enemigos, porque la enfermedad no dominó este año, porque tengo salud, porque el diagnóstico del médico fue quebrado y tú me ayudaste, Señor. Tú cuidas de mí, Señor. Gracias por cuidar de mí. Aleluya. Vamos, adoremos juntos al Señor.
Adoremos juntos al Señor. Gracias, Señor. Aquí estoy con mi familia. Gracias, Señor, por mi familia, porque nos has cuidado, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Por cuidar de nosotros. Dios cuida de mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios cuida de mí. Gracias por cuidar. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Las familias que gozan de Yo amo su Gracias casa por defendernos. y no ando Que solo. estamos vivos. No estoy solo porque Sí, Señor. Dios cuida de mí. Dios cuida de mis hijos, de mi esposa. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Gracias, Señor. Yo amo su casa Gracias, Señor. y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Gracias, Señor. Aleluya. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Por mi yerno, por mi nuera, gracias, Padre. Yo sé que existe alguien que me ama, Sí, mi Señor. mano Él sostendrá. Y si una puerta se cierra aquí, Señor. otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, Señor. porque Él es quien cuida de mí. Gracias, Señor. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Cantemos juntos este canto todos bien. Voltea hacia Dios la pantalla. cuida de mí. Canten con nosotros todos juntos. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su Casa y no ando solo. No estoy solo porque Amén. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas.
por proveernos, por protegernos, por sanarnos. Sí, Señor. Aleluya, mi Señor. Gracias, Jesús. Solo por ti. Sí, Señor. Amén, amén, amén. De mí. Amén. Dios cuida de mí.